Antes de iniciar con la crítica, quisiera informarles que este video fue elegido a través de una votación realizada en la fanpage de Facebook de este canal. Si aún no la siguen, bueno, ¿a qué esperan? Sin más dilación... Howl no Ogokushiro, Howl's Moving Castle, El increíble castillo vagabundo o simplemente El castillo ambulante es una película de estudio Ghibli dirigida por Hayao Miyazaki, estrenada en 2004 y que se basa muy sutilmente en un libro homónimo escrito por la autora inglesa Diana Wynne Jones. Fuertemente conmovido y disgustado por la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, situación que dicho sea de paso le llevó a ausentarse a modo de protesta en la ceremonia de los Óscares en la que Chihiro sería la ganadora a Mejor Película Animada del año, Miyazaki quiso elaborar un guión con un alto contenido reprobatorio hacia las conductas bélicas e invasivas por parte del país de las franjas y estrellas. Como material base, se utilizó una novela escrita en 1986 que se ambientaba en algún paraje europeo en plena Primera Guerra Mundial. Teniendo en cuenta que la casa animadora llevaba desde 1992 sin situar ninguna de sus películas en las tierras del viejo continente y que al mismo tiempo este había sido uno de los lugares más golpeados gracias a las dos grandes guerras del siglo XX, bueno, qué mejor punto de partida para situar este nuevo proyecto. Otra vez se buscó a algún director Nobel con la intención de que sus resultados le encaminasen como el prodigio que la empresa necesitaba. Originalmente se pensó en un joven Mamoru Hosoda para comandar la película, quien puede que por aquellos días nada más tuviese sobre sus hombros trabajos relacionados con Digimon. No obstante, a futuro se convertiría en el artífice de obras bastante reconocidas del medio, tanto dentro como fuera de Japón. Por conflictos de agenda y asuntos creativos, Hosoda no pudo ser partícipe de la producción de este nuevo proyecto de Ghibli. Entonces, sin más, Miyazaki asumió la dirección. Sophie es una chica insegura que se ocupa de una tienda de sombreros. Un día, mientras caminaba por las calles de su ciudad, tiene un encuentro mágico con un galante y enigmático hechicero. Para su desgracia, este no resulta siendo un encuentro fortuito, ya que la bruja del páramo, quien persigue con saña al grácil mago, sorprende a Sophie y la somete a una maldición que la convierte en una anciana menuda. Esta metamorfosis inesperada llevará a nuestra protagonista a adentrarse en las cumbres ventosas, donde pulula lo fantástico y en donde se topará con un increíble castillo errante. El castillo ambulante es una de las películas más complejas dentro de la filmografía de Miyazaki, y esto se debe tanto a su forma como a su contenido. Por un lado, el guión, a pesar de estar estructurado de una forma preponderantemente lineal, en cada escena un nuevo demonio, espejismo, criatura, maldición y encantamiento esperan, lo que provoca que nos sumerjamos en un universo cada vez más grande y portentoso, claro, pero también difuminado y surreal. Bien he expresado con antelación que Miyazaki no es que sea muy devoto de dar demasiado contexto a sus obras, o de esclarecer asuntos importantes de la lógica de sus mundos. Esta no es la excepción y la verdad es que va un poco más allá, porque tanta magia descontrolada deshilacha un poco el entramado y presenta elementos que solo traen dudas al espectador. Tal es el caso de la supuesta maldición tras el sello abrasivo que resulta ambivalente, la lógica de la ranura negra del disco sobre la puerta y todo el asunto del viaje temporal que Sophie realiza a la infancia de Howl. En su forma, el guión puede llegar a tornarse confuso. Y aquí entramos a los temas que la cinta abarca. Como ya lo había manifestado en el apartado inicial, esta es una película contestataria respecto a las políticas de guerra. Sin embargo, es bastante particular contemplar cómo este tópico se relega a un plano secundario, y cabe aclarar que eso no lo diluye ni lo hace menos importante. A la larga, la guerra es un bastidor que da soporte al que vendría a ser el interés principal de la obra, el romance y el amor. Pero ya llegaremos a eso, sigamos hablando del contenido bélico. Justo como en Náusica o La princesa Mononoke, se expone la guerra como una lucha insustancial impulsada por dos cabecillas incapaces de mirar más allá de sus intereses, sea cualesquiera que sean. Después de todo, no son los monarcas ni los altos mandos que planean los ataques quienes deben abandonar la comodidad de sus hogares o ver cómo la calle del frente de su domicilio es bañada por un río de fuego que deshace todo lo que toca. De la misma forma que en Mononoke, el filme va más allá porque busca la nulidad de la guerra, con lo que me refiero a que se esmera en proponer que solo el hecho de participar en ella corrompe a cualquiera, le transforma en una aberración.
Howl está para demostrarlo, ya que se bestializa más en cada nuevo intento por detener los acorazados volantes que atacan indiscriminadamente las zonas con civiles. Sí, sus intenciones son en cierta medida pacifistas, ya que rechaza las incursiones de una nación respecto a la otra, y también se muestra renuente a presentarse a la corte porque eso equivaldría a enlistarse en alguna facción. Mas el simple hecho de intervenir ya le transforma y saca el peor lado de sus habilidades mágicas. Llegado a cierto punto, se especifica que los brujos se pervierten por empezar a cumplir caprichos egoístas, teniendo en cuenta que todos los hechiceros que se involucran en las batallas se han desdibujado completamente. El mensaje de Miyazaki está más que claro: la guerra es tan solo daño y destrucción, y se sustenta en las indolencias y los egoísmos de los más poderosos. La vejez, tema del que Miyazaki habla por primera vez en su filmografía, es bastante importante en la película, ya que se usa como punto de partida para desarrollar otros tópicos. Parte señalando a la senectud como un periodo de agotamiento y atrofiación del cuerpo, y que como una moneda puede hacer a la persona aún más adulta o transportarla otra vez a la infancia. En el primer caso vemos dotes de perspicacia, valentía y determinación, características que Sophie nunca mostró en su etapa de juventud. La chica tuvo que esperar a tener 90 años para salirse de su zona de confort. En el segundo se aprecia un regreso a la inocencia, el florecimiento del miedo y una desconexión de la realidad. La bruja del páramo es el perfecto ejemplo, reducida a padecer un estado alelado al desayuno, almuerzo y cena con pequeños visos de lucidez en horas de merienda. Paradójicamente, siendo víctima del efecto de la misma maldición que lanzó a Sophie a comienzos de la cinta. Sea cual sea la cara que exponga la vejez, indudablemente exudará compasión hacia los demás por la fragilidad que simplemente suscita, ya sea corporal o mental. Ahora, todo el asunto de la senilidad se enlaza con el de la autoestima. Vamos poco a poco. Justo como en Kiki la aprendiz de bruja, los efectos de la magia son directamente proporcionales al estado anímico de quien la usa o la padece. Por eso es que el propio castillo se estremece y se inunda de penumbra cuando Howl cae en crisis emocional. Por eso Sophie varía su edad dependiendo de su confianza y de la visión de sí misma, por lo general alicaída. De los múltiples episodios metamórficos de nuestra protagonista podemos concluir dos moralejas. Primero, que la edad realmente es una condición mental, y segundo, que el enamorarnos o el amar visto desde una perspectiva más libre y amplia es aquello que nos vuelve jóvenes, y me quito el sombrero ante Miyazaki por plasmar estas concepciones tan bellas sobre la vida en su obra. Todo el asunto de la autoconfianza va un poco más allá en El castillo ambulante, logrando edificar a partir de Sophie un discurso feminista que resulta conmovedor. El mayor defecto de nuestra heroína radica en un constante menosprecio hacia su persona, sobre todo a su apariencia física. Miyazaki juega con este comportamiento y, amparándose en la misma lógica y carga simbólica de la maldición, nos expone a partir de las variaciones de edad que una chica es bonita y atractiva cuando es ella misma la que se siente así. Afuera con los cánones de belleza y los continuos halagos, lo que importa es sentirse a gusto con lo que somos y cómo nos vemos. El romance es el eje de todo en este largometraje. Por el lado más visible, está claro que el director perfila al amor como aquello que nos saca de la guerra y cura el germen que nos despoja de la humanidad. El clímax de la obra no radica en detener los conflictos o en una batalla de buenos, malos, fuerzas neutrales, sino en devolverle a Howl su corazón e impedir que se vuelva una bestia irracional. Aquí es cuando se entiende por qué todo el tema de la guerra se desplaza a un segundo plano, pero sigue siendo un armazón que sostiene todo lo demás y hace que la trama avance. Ahora que hablamos del corazón de Howl, Calcifer, tratemos el lado latente de este tema. El amor o romance en esta película se teje gracias a los pequeños detalles que comienzan a figurar más cuando revisamos la cinta por segunda o tercera vez. No es gratuito que un demonio fuego deje que alguien como Sophie entre en sus dominios, y peor aún, que disponga de él de la única forma en la que su maestro lo haría. Claro, Howl está enamorado de Sophie y Calcifer es quien deja ver todos los síntomas de la forma más clara, siendo entonces condescendiente con sus mandatos, sonrojándose ante los halagos y logrando lo extraordinario con los mechones de su amada. El fuego parlante es una representación sumamente tierna de la fogosidad del amor y de la inquieta infancia. Redondeando, en su contenido el argumento es elegante, simbólico y hermosamente bien trabajado. No puedo avanzar al siguiente apartado sin comentar el final, más propiamente el epílogo. El error más grande de esta película está en que decide culminar la aventura entregándose de lleno al final feliz y acaramelado. A ver, que Howl recupere su corazón es hermoso, que la bruja del páramo haya abandonado su codicia también lo es, que Sophie haya logrado romper su hechizo, el de Calcifer y el de Nabo es maravilloso, pero ya es demasiado oportuno que la guerra decida acabarse porque el tiempo de duración del filme llegó a su fin. Se suponía que lo bélico funcionaba para enmarcar los otros temas y lucirse en un segundo plano.
En ningún momento se figuró como una subtrama que necesitase resolución. Los finales de Miyazaki son más de cerrar arcos y motivaciones en sus personajes, no de consagrarlos a la felicidad absoluta junto a todo lo que les envuelve. Abandoné el happy end, en el verdadero sentido del término, hace mucho tiempo. No puedo ir más allá del final en el que el personaje protagonista supera temporalmente la adversidad. Muchas cosas sucederán después. Creo que esto es todo lo lejos que puedo llegar. Es muy almibarado que se dé un cese bilateral al fuego porque a un personaje se le antoje ser diplomático a última hora y porque otro resultó ser el príncipe extraviado con dejes de altruismo de uno de los reinos. Y ni se diga del regreso de Calcifer, que se suponía que ahora había vuelto a su forma original, o del nuevo castillo flotante. Los finales de sus otras obras eran optimistas, pero esto ya entra en el terreno del cuento de hadas. Y aquí quisiera hacer énfasis en algo. Adoro los finales felices, sobre todo cuando estos están más que bien construidos. Por algo amo tanto a Disney. Pero en El Castillo Vagabundo no solo hallo muy forzado el llegar a este punto, sino que encuentro una completa contradicción del propio Miyazaki. La relación entre Sophie y Howl se establece de una forma bastante pintoresca dada la personalidad de uno en relación al aspecto físico de la otra. Nuestra heroína llega a la vida del mago para sentar orden en su castillo, soportar sus rabietas, consolarlo y entenderlo, básicamente actuando como una madre, situación que se refuerza y se amplía cuando ella va a presentarse al palacio del rey simulando ser la madre de Howl. La verdad es que no se puede negar que resulta bastante freudiano que el hechicero caiga enamorado de alguien que suple tantas necesidades maternales. Sophie salva y cura a Howl al incentivarle y permitirle reencontrarse con su parte emocional, su corazón, que irónicamente es lo que le termina por dar racionalidad. Howl decide madurar una vez encuentra a Sophie, dejar atrás su egoísmo, cobardía, falta de compromiso con sus responsabilidades y mostrar la mejor versión de su persona. Es por eso que no huye al final y prefiere arriesgar su vida con el fin de proteger aquello que por fin le importa: ella. Hablamos de una entrega completa y desinteresada. Desde una visión general hay un reparto mágico para una trama inundada de fantasía, todos con motivaciones fuertes y rasgos característicos que les hacen resaltar incluso cuando sus apariciones pueden llegar a ser mínimas. Solo tengo dos quejas en este punto: Suliman y Nabo, en su versión humana, que deciden ir muy en contra de la lógica de la narrativa proponiendo acabar la guerra porque sí. Y las familiares de Sophie, teniendo en cuenta que sus hermanas sirven como una proyección de lo que la protagonista gustaría ser, bella, pretendida, agraciada y segura, es extraño cómo Miyazaki las utiliza. Quiero decir, a las hermanas las vemos al iniciar y luego simplemente desaparecen de la faz de la tierra, y la madre de Sophie solo existe para sabotearla metiendo a escondidas al castillo el gusano espía y el puro asqueroso que lo llena todo de smog. No son personajes malos y tampoco es que se contradigan en su actuar, pero su utilización pudo estar un poco más refinada. Miyazaki retorna a Europa. Por el lado rural nos transporta a parajes bucólicos, ventosos, nubosos y escarpados como el de los Alpes. Por el urbano observamos una mixtura de diversos barrios y pueblos de la zona de Francia y Alemania como Lorena, Colmar y Alsacia. Aquí las grandes casonas de madera son las protagonistas, con sus techos de dos aguas alargados, las buhardillas, las chimeneas y los suelos empedrados. Por supuesto, todos estos fueron territorios que se vieron bastante afectados durante las dos guerras mundiales. Un valor agregado bastante interesante en este universo de hechicería ya de por sí estrafalario está en la estética steampunk. Es esta decisión la que sustenta la eterna fijación del director, es decir, el montón de artilugios voladores, acorazados y naves que vemos a lo largo y ancho de la cinta, todos multiformes pero siempre aerodinámicos. Lo que puede más llamar la atención de estos es esa necesidad por emular la fisionomía de las propias aves o insectos. El castillo nómada tiene una composición armónica dentro de su propio caos, no le sobra ni le falta nada. Cada una de las secciones, gracias a la implementación de la animación CGI anexada a la tradicional, vibra por el pulso que el propio Calcifer desperdiga. La mansión se comporta como todo un animal brioso, un ser orgánico, y con justa razón, porque es prácticamente un espejo de lo que Howl es a nivel psicológico. Desordenado, infantil, destruido, el castillo llega a sentirse verosímil precisamente por la conjunción entre la magia y la propuesta retrofuturista, lo que nos da a entender que sin una no funcionaría la otra dentro del filme. Miyazaki confecciona para esta película una puesta en escena opulenta por todos los vértices, fachadas, tejados, puertas, banderas y laderas.
y que junto a cada remache, chéchere y armatoste ensambla un universo complejo, estrafalario, enrevesado, complementario consigo mismo y hermoso, que no podría exponer mejor su historia. Joe Hisaishi aparece con una partitura magistral y excelente. ¿Cuándo no? Para esta ocasión basa principalmente todo su trabajo en los valses de la época romancista. Sumado a la locura mágica ya descrita en los fotogramas, básicamente toda la cinta danza al compás de estas melodías elegantes, cándidas, nostálgicas, suntuosas y muy recargadas. La película desde su fecha de estreno resultó siendo un rotundo éxito en taquilla, crítica y festivales. Además, con las puertas abiertas en Occidente gracias al renombre del viaje de Chihiro, el público no podía estar más que expectante ante la nueva pieza artística de Miyazaki. No sería más que cuestión de tiempo para que se estrenase con cierta facilidad a nivel mundial. El filme sería nominado a los premios Óscares de 2005 en la categoría Mejor Película Animada. En esta ocasión, la estatuilla le sería arrebatada por Wallace y Gromit, La Batalla de los Vegetales. Howl's Moving Castle es una película compleja y rica, en primera instancia porque los temas que aborda lo hace desde una madurez y un uso de los símbolos que puede que no muchos lleguen a captar, y en segunda porque cada una de sus secciones técnicas posee un refinamiento y una habilidad en su ejecución sorprendente. Como el castillo que retrata, en perspectiva es una oda a la rareza, y en cercanía un mundo repleto de detalle, hermosura y chispa. Este es un espectáculo que rompe los límites de la propia imaginación, y aunque en su devenir puede que comience a sentirse algo difuminada la historia, el guión no deja de ser racional y aterrizado respecto a los temas que quiere desarrollar. Muy buena. Esto ha sido todo por hoy. Estaría más que encantado de escuchar sus lecturas personales sobre la cinta en la caja de comentarios, así que anímense. Antes de despedirme, también quisiera incentivarlos a seguir mi cuenta de Letterboxd, si quieren estar más al tanto de mis quehaceres diarios alrededor del mundo del cine. Nos vemos, sin más, en la crítica a Cuentos de Terramar. Good Nacht.